¿verdad?, sobre distintos temas, no solo de la Facultad de Derecho. Recordemos, están ubicados estos locales enfrente a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, sino que otras casas de estudios como Ciencias Económicas, que está bastante cerca, también lleva a sus libros allí a fotocopiar. Lo que está detrás de esta investigación, Jorge, es eso: si detrás del fotocopiado entero de libros de texto de estudio hay enriquecimiento ilícito por parte de los responsables de esos locales. Y obviamente también se tiene que analizar todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿verdad?, y ese conflicto de intereses y esa defensa de intereses, como tú decías recién, sobre los autores, ¿verdad? Claro, el autor es una persona que está muy sola, ¿no? Muy sola en el mundo, igual que las editoriales. Las ediciones piratas han terminado socavando, digamos, muchas veces las potencialidades de comercialización, que de repente no es un término simpático, pero es el real, de productos que tienen que ver no solamente con el material académico, sino también con el material intelectual. Piensen ustedes lo que pasó con alguna de las obras de Gabriel García Márquez en los últimos tiempos. El autor está solito, solo con esa obra que ha escrito, con esos libros que ha escrito, seguramente en soledad, seguramente adquiriendo conocimiento durante muchos años, seguramente adquiriendo el prestigio que significa poder escribir un libro que sea luego recomendado a sus alumnos. Estamos en línea con Alicia Guglielmo, presidenta de la Cámara del Libro. ¿Qué tal, Alicia? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Qué situación complicada, ¿no? Porque también, por el otro lado, tenemos la situación de los jóvenes estudiantes, que de repente muchos de ellos están incapacitados para comprar los libros de estudio. Bueno, justamente, mira, en toda esta situación, es muy fácil poner de un lado buenos y del otro lado malos. Exacto. Lo difícil es ver exactamente quién está de un lado y quién está del otro, porque el libro como tal, el objeto, que ha sido fotocopiado íntegramente, y no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, por algo, la denuncia del año 2011, quiere decir que del año 2011 a la fecha, todas esas empresas que estaban funcionando en la Galería Monte Carlo continuaron en esta tarea y desarrollaron únicamente esa actividad económica al margen de las normas establecidas. Ese libro fue producto de mucho trabajo, y tú hablabas del autor. El autor es una de las partes. Claro, está también el sello editor, claro, sí. Porque entre el original que un autor crea, sí, y entrega a una editorial, firma, sí, con la editorial un contrato, el libro que finalmente se ofrece a los lectores es un objeto totalmente diferente, y no solo porque ha tenido una corrección, sino porque tiene un sello editorial que ha tratado de establecerle un hilo conductor, una lógica, una unidad conceptual, temática. Eso lleva mucho trabajo detrás. Sí, valores agregados. El valor agregado de una editorial es lo que constituye la diferencia entre un artículo, por ejemplo, de un docente, de un profesor, que está en su blog o que está disponible, si es que el autor lo desea, y un libro de texto. Involucra muchas otras cosas. En general, además, no es, sobre todo un libro de texto, no es solamente, por ejemplo, las clases desgrabadas de un profesor. Es todo un trabajo de muchos meses, en general de equipos docentes, que le dan coherencia, que le dan sustento, que lo acompañan de imágenes por las cuales se paga, que las acompañan de una diagramación adecuada y ágil para el lector, que es el trabajo de otra gente. Entonces, todas las horas de trabajo integradas que tiene un libro que se ofrece al lector, es lo que cuando se fotocopia, sencillamente el producto final se copia pagando un sueldo mínimo a una persona que está apretando los botones de una fotocopiadora y el papel. Claro. Entonces, ese es el punto, y ahí es donde la cultura es la que termina pagando los platos rotos, porque una editorial, por ejemplo, edita un conjunto de libros de texto e invierte parte del dinero que obtiene por ese libro en otros libros. Claro. Si esa manera de trabajar,
si esa lógica se corta, entonces lo que está pasando, y no estamos hablando en futuro, lo que está pasando hoy, y se ha agravado bastante además, es que hay muchísimos libros de texto, muchísimos libros de estudio, de profundización, que si son del exterior ya no llegan a Uruguay, porque ya saben las empresas que compran para un público, suponte de Facultad de Medicina, que podrían ser potencialmente 3.000 estudiantes, traen 20, y lo que saben es que inmediatamente termina el libro fotocopiado. Uh-huh. Entonces ya las empresas no los están trayendo porque es totalmente inviable pagar fletes, pagar traslado, comprar libros en el exterior para disponerlos en nuestra plaza. Y hay empresas editoriales uruguayas, sellos uruguayos emblemáticos de libros de texto de estudio que están en este momento analizando si continúan o no con sus puertas abiertas. Uno de ellos es Fundación de Cultura. Y hay otros, hay otros sellos emblemáticos, cuando te digo, libros en los cuales estudiamos todos nosotros tenían el sello de esta casa editorial, sí, y que hoy por hoy están evaluando su cierre. Librerías que... Exacto, esa era la otra pata que nos faltaba, el punto de venta, ¿verdad? Claro, librerías que tienen en la zafra de textos, en febrero, marzo, abril, tenían un punto alto, que muchas veces les hacían un colchón como para bancar el resto del año sus puertas abiertas. Con toda esta política de fotocopiado, lo que está sucediendo es que han bajado sus plantillas de personal, han mandado gente a seguro de paro, han tomado menos personal. O sea, toda la cadena de producción que tiene que ver con el libro, desde las editoriales hasta los libreros, se ha visto muy resentida, pero muy resentida realmente. Y ahí entramos en el punto que vos decías al inicio. Bueno, están los estudiantes, claro que están los estudiantes. Yo soy docente universitaria, y no de ahora, hace 30 años que soy docente universitaria. El punto es, es justo, por ejemplo, que ahora que la yerba está cara, ¿no? Ha subido, sí, todos los que tomamos mate han subido, sí, sustancialmente. Sí. Y por esa razón, ¿se va a permitir el contrabando de yerba? ¿O se va a permitir que se robe yerba de los depósitos? Sí. Porque ese es el argumento que se usa cuando se dice el estudiante no puede acceder al libro. Bueno, pero ese mismo derecho al acceso corre para otros bienes, claro, culturales o no culturales. Entonces, ¿cuál es el punto allí? Allí está el rol del Estado como sociedad. Sin duda. Nosotros como sociedad pagamos impuestos todos nosotros para que justamente el acceso a diversos bienes, culturales o no, sea equitativo. Y ahí está el rol de las bibliotecas, ahí está el rol del Plan Ceibal. Sí. O sea, hay otros actores aquí que tienen que poner sobre la mesa alguna solución para el acceso a la cultura. Como por ejemplo, el Solís tiene, el Solís o cualquiera de las salas que gestiona el Estado tiene, sí, entradas caras, entradas baratas. ¿Cómo se solventa eso? Con un plan económico que haga viable el proyecto entero. Bueno, aquí lo que hay que buscar es que el proyecto que hace que los libros estén disponibles, que la bibliodiversidad sea una realidad en nuestra sociedad, hay que hacer viable todas las partes involucradas. Alicia, hoy digamos que hay algún trato preferencial para los libros de estudio. Los libros de estudio tienen menos descuentos en la cadena de comercialización, o sea que eso hace que el precio sea un poco más bajo de lo que sería si fuera un libro común, que no fuera, sí, de estudio. Y en particular, además, la Fundación de Cultura Universitaria, que es quien realiza esta denuncia justamente en crimen organizado, como ustedes decían, tiene en su junta directiva al Centro de Estudiantes de Derecho. Ajá. Y su finalidad es que los libros lleguen a mano de los estudiantes. Ahora, eso es absolutamente imposible si cada vez que producen un libro, las fotocopiadoras de enfrente toman uno, en general el que se le dejó para la biblioteca, o el que se le regaló al docente, o el que se cedió sin costo para las bibliotecas, lo terminan fotocopiando. El negocio termina siendo absolutamente inviable, y por lo tanto las editoriales, si esto uno lo proyectara sí, de forma más bien maniquea hacia el, sí, futuro, entonces dejaría de haber textos de estudio. Bien. Alicia, ¿cómo se arreglan en otros países?
Bueno, Argentina, por ejemplo, digo, para no hablar de países europeos, ¿no? Sí. Que tienen un sistema de bibliotecas sólido, absolutamente sólido, entonces todos los libros están disponibles, como por ejemplo en los países nórdicos, que tuvimos, ahora en la Feria del Libro tuvimos un especialista, un profesor de bibliotecología, grado 5, catedrático en Suecia, que es uno de los que ha implementado el sistema de bibliotecas, mejor dicho, que ha trabajado en el sistema de bibliotecas sueco y que ahora está trabajando en el sistema de bibliotecas de Noruega. Sí. No todos los libros están disponibles, absolutamente todos, todo lo que la gente necesite, no para estudiar, para lo que sea. A vos te gusta leer un libro policial, al otro le gusta leer una novela romántica, al otro, bueno, todo eso está disponible de forma gratuita en el sistema de bibliotecas públicas que cubre el país entero. Olvidémonos de esos países por un momento. Sí. La República Argentina, en marzo de este año, solamente en marzo, en una de las licitaciones que hizo en el año, compró 13 millones y medio de libros de texto. 13 millones y medio. Sí. En un proceso licitatorio que le llevó muchos meses, con transparencia, se le presentaron muestras, los evaluaron. Digo, hay un rol allí que no es solo el sector privado el que lo debe resolver. Seguro. Aquí hay un problema que es colectivo, que es el del acceso a la cultura, Sí. que es el Estado el que, como en otros bienes, tiene que tomar una decisión y tiene que tomar una acción. Pero Sí. para eso es necesario, sobre todo, un sistema de bibliotecas público que cubra el país. Bien. Que Alicia. haga que para ti, para mí y para cualquier persona uno pueda ir a una biblioteca y encuentre el libro que quiere para su entretenimiento o que quiere para su formación o su información. Está claro. Alicia, este tipo de fenómeno se está dando con otros géneros literarios, se está dando con la novela, con la poesía, con el ensayo, con el cuento, con la narrativa. No, acá no. Acá en no. el Uruguay Acá no hay... En otros países, como tú decías, Sí. lo que existe es un enorme problema de piratería directamente. O sea, Sí. son imprentas dedicadas a ediciones piratas. El caso de García Márquez que tú ponías es emblemático. Sí. Ha llegado muchas veces a Colombia, primero, Sí. la edición pirata que la edición original de la editorial. Libros que además son exactamente una copia, Sí, sí. un clon, ¿no? Son, sí. Del Después original. está también el Ceibal, ¿no? El Ceibal está cumpliendo un rol que no está siendo debidamente reconocido o debidamente informado. Y el Ceibal compró el año pasado los archivos de un montón de libros de literatura infantil y juvenil primero, y ahí está Roy Berocay, está Susana Olaondo, está Ignacio Martínez, todos están disponibles en la biblioteca de Ceibal para todos sus usuarios. Y después Sí. compró los libros de texto de estudio para cada una de las materias de ciclo básico, de primero a tercer año. Ajá. Los estudiantes de la educación pública de nuestro país tienen todos los libros que necesitan para seguir todos los cursos. Ahí está. Es decir, que la conclusión es, el Estado debe pensar cuál es la mejor solución para este tipo de cosas, y ese ejemplo que tú señalabas, ¿verdad?, de uno de los países nórdicos, de qué manera lo podríamos aplicar, por ejemplo, aquí en nuestro país, y además la utilización más intensa en este sentido del plan Ceibal. Es que hay que buscar soluciones que por un lado contemplen el trabajo Sí. que hay detrás de un libro, por otro debe contemplar necesariamente el acceso Sí. a los bienes culturales, el acceso a los libros, Sí. y todo eso debe además conjugar, me parece, dado el estado de desarrollo y de gustos de nuestra sociedad, el libro en papel y el libro electrónico. Entonces me parece que con el desarrollo tan importante que nosotros tenemos con el plan Ceibal, en la complementación, porque el propio Ceibal además compró libros en formato, los mismos libros los compró en formato papel y los distribuyó en algunas escuelas en donde implementó un plan piloto de fomento de la lectura para los niños. Entonces digo, me parece que hay que poner todos esos elementos sobre la mesa y buscar de qué manera, como sociedad, hacemos que los libros estén accesibles para toda la gente. Está claro. Respetando el trabajo. Está claro. Lo que queríamos establecer frente a la audiencia, que esta es una situación, bueno, no conocíamos las soluciones, no tenemos autoridad para establecerlas, pero tú has establecido algunas puntas por donde podría de alguna manera
llegará a un desenlace mucho más feliz de la situación que estamos viviendo. Segundo punto que nos interesaba enormemente, no colocar en el papel del villano ni al autor, ni a la empresa editora, ni al punto de venta, la librería. Es decir, viven de eso, se dedican a eso. Es nuestro trabajo. Pero no solamente su trabajo, es un trabajo que no todos podemos hacer. Porque mañana se me antojaría a mí escribir un libro académico, pero no estoy en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque no me preparé a lo largo de mi vida, no leí lo suficiente, es decir, no compré la cantidad suficiente de libros, que ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. El autor generalmente dispone de dinero a lo largo de su existencia para la adquisición de libros que luego le permiten manejar sus propias teorías o su propio pensamiento en libros personales. Es decir, aquí no hay un villano, sino que hay un choque. En absoluto. Hay un choque de intereses, y comprendo perfectamente a los estudiantes, claro, pero hay que comprender a todas las partes, ¿no? Exacto, es que no hay aquí no deberíamos, como creo que en casi ningún tema de debate, sí, poner toda la razón de un lado o del otro, porque en estos debates... No, pero lo único que he escuchado, Alicia, discúlpame, es de qué manera se perjudica con esto a los estudiantes, ¿eh? Sí, y claro, y está claro, eso está claro. Los libros, en realidad el libro está disponible porque una editorial lo creó. Entonces, si uno va al origen de todo esto, esa fotocopia sería imposible si el objeto que está siendo fotocopiado no hubiera sido creado por una editorial. Claro. Entonces ese es el punto, porque si el material es un artículo creado por un autor y el autor está dispuesto a cederlo, ese es otro punto y aquí no hay ningún punto en discusión. Ahora, cuando es un libro el que está siendo fotocopiado, ese objeto existe por el trabajo acumulado e integrado de una cantidad de gente y por eso lleva un sello editorial. A la presidenta de la Cámara del Libro, Alicia Guglielmo, gracias por este tiempo y que encontremos una solución que sea buena para todos, ¿eh? Ojalá. Hasta Ojalá. muy pronto. Gracias, que pases bien. Adiós, adiós. Acá hay un aspecto, Jorge, que está investigando la justicia de crimen organizado y es